Lo cierto es que es verdad que lo que se pretende es que incluso una vez que el comercio entra, pone las manos en un producto, es muy difícil desterrar. La pornografía no la vamos a desterrar. O sea, con prohibiciones, sin prohibiciones. Muchas veces hemos visto que lo prohibitivo a veces es como más tentado. Lo que sí tenemos que conseguir es que esos niños jóvenes que se acercan tempranamente a la pornografía tengan un sentido crítico a la hora de verla. La pornografía en sí puede ser mala, deleznable, delictiva si quieres incluso, pero lo que debe ser es vista críticamente, no como un modelo habitual de relación ni el modelo idóneo de relación. Pero a lo que me preguntabas al principio, que me parece también muy interesante, esta acusación de que la educación sexual puede potenciar en los niños, las niñas, una anticipación de las relaciones sexuales, es totalmente, se ha demostrado que es irreal. Los países que tienen implantada una educación sexual más temprana han visto que incluso las primeras relaciones genitales se retrasan en el tiempo. Es más, diría, imaginemos por un momento que si yo en un aula hablo con una cierta benevolencia, con una cierta parte lúdica y frívola de la sexualidad y propusiera que un joven, una joven, un niño diera un paso adelante en su vivencia de la sexualidad, preferiría correr ese riesgo cuando está informado y bien educado que cuando lo hace, aunque sea más tarde, sin ningún tipo de educación y sin ningún tipo de control. Suponiendo que eso ocurriera en algún caso, que ya te digo, los países que han implantado una educación sexual desde muy temprana edad han visto que incluso se retrasa la edad de relaciones sexuales, de visión de pornografía, han disminuido los ratios de violencia, de maltrato. Es decir, creo que han demostrado sin ningún tipo de dudas, es más, el debate este de educación sexual sí, educación sexual no, a estas alturas creo que de verdad no se sostiene desde ninguna de las patas que se quiera. Pero es que quizá hay muchos adultos que necesitan recibir esa educación sexual. Es más, sería ideal, es decir, cuando nosotros hablamos de educación sexual, tenemos, digamos, una especie de aprensión, es decir, bueno, no hay que pedir permiso, es decir, la educación sexual tiene que existir y luego que cada uno en su libre autonomía y libertad acuda o no acuda, pero el Estado tiene que garantizar que esa educación sexual es accesible. Ahí está el quid de la cuestión. Luego después, según los valores de cada uno, según las presiones familiares, sociales, acudir a una, pero tiene que estar. Porque es importante que se pueda acceder a esa educación sexual. Es decir, todo este movimiento del PIN parental, del veto parental, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, aquellos padres que quieran engañarse en decir que si alguien en el aula educa a sus hijos va a ser peor que si sus hijos son educados por el grupo de iguales bien intencionado, por las redes sociales que pueden estar bien intencionadas, pero que no tienen una formación ni pedagógica ni científica, están cometiendo un grave error. Pues sí, y cuando sabemos que milenariamente tradiciones como puede ser la taoísta tienen sus tratados sexuales, sus libros en los cuales es lograr esa unión entre el cuerpo masculino y femenino para lograr el equilibrio total del entorno. O sea, que sabemos que de culturas milenarias ancestrales, pues esta sabiduría ya viene. No, y además está claro mira, yo creo de verdad, y no lo digo como un mantra que solo interese a la sexología, cualquiera que se plantee desde el punto de vista sociológico, antropológico, hacer una mínima, y no digo una investigación muy exhaustiva, una mínima lectura de todo lo que ha sido la historia de la sexualidad, podrá comprobar esto, que la educación sexual es el único camino que nos llevará a evitar todo aquello que nos asusta de la sexualidad. Los abusos, las relaciones con menores, la violencia. Solo a través de la educación sexual conseguiremos mejorar todos esos aspectos. El Código Penal, que efectivamente tiene que existir para castigar aquellos comportamientos, funciona en lo que funciona. En la represión es un nivel coercitivo del Estado, pero lo que debe funcionar es que la gente debe saber que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que no podemos violentar la voluntad de nadie y que tenemos que conocer la diversidad sexual. Que esa es la normalidad, no la excepción. Somos diversos, cada uno de nosotros en nuestro mundo, en nuestra historia y nuestra propia biografía.